una semana más hemos decidido hacer un vídeo extra sobre Halloween. Las historias que nos aterrorizan del hospital son ciertas, son falsas. Nosotros le vamos a dar un toque personal a esas historias. Como siempre, hablo desde Salamanca, pero me acompaña, una vez más, desde Kilkenny, Irlanda, Alberto Romero. Buenas noches, Alberto. Bienvenido. Buenas noches, feliz Halloween a todos. Espero que estéis disfrutando de este Halloween tanto como nosotros. No veo absolutamente nada, pero es la noche para ser un oso malvado. No sé qué decir al respecto. Bueno, esto parece un chat del 2000 ogris.com creepypasta. Es súper random con la máscara, pero bueno, le da un toque interesante. Yo me voy a poner esto para... Sí, que aunque no seas un monstruo, que parezcas un vándalo, ¿no? Exactamente. La diferencia es que tú te pones esto y pudieras parecer a alguien que está contando en YouTube una historia de Halloween. Yo parezco un maleante directamente. Claro, por eso. Bueno, también da miedo. Mira, Alberto, haciendo el guión, y quiero ver cuántos minutos vas a aguantar con la puta máscara puesta. Me hice varias preguntas, ¿no? Al respecto sobre lo paranormal y el miedo y ese tipo de cosas. Y lo primero es que he pensado y he reforzado esa idea según leía cosas por ahí por internet, de que la percepción de lo paranormal, por supuesto, está ligada a la religión. Y tú que estoy hablando todo esto antes de entrar en las historias de terror de hospitales, que seguro les van a gustar a todos. Pero un poco a modo de introducción. ¿Tú qué crees? Tengo información aquí, pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que está ligado con la religión? Todo el mundo de lo paranormal y cómo lo percibimos. Diría que sí, ¿no? O sea, al final siempre se relaciona lo paranormal con entes, fantasmas, apariciones, y eso siempre va ligado al más allá, ¿no? A la vida después de la muerte. Y yo creo que pensar en que hay vida después de la muerte sí o sí tiene que ir ligado con la religión, que al final es lo que suele representar el alma, algún tipo Claro, de expresión pero extracorpórea. nosotros, por ejemplo, ahora vamos a hablar de historias de terror en hospital y tú buscas por allí por internet y hay miles, ¿no? En todo el mundo. Pero ¿tú crees que los musulmanes o los judíos o los budistas tienen historias de este tipo? Te pregunto. Pues es una buena pregunta, la verdad. No me lo había planteado antes si ellos creerán en fantasmas o no. Pues sí, pero de una forma diferente. Claro, mira, hay estudios que han hablado de que las personas de religiones que creen en la reencarnación tienen mucho menos miedo a la muerte. Pero también hay varios textos que hablan de cómo las diferentes religiones perciben el miedo y perciben los eventos paranormales. En el cristianismo y sobre todo desde la época medieval está muy ligado la muerte y lo paranormal al día a día, ¿no? Yo creo que todos hemos crecido con las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y ellos a su vez las de sus abuelos. De toda historia de fantasmas, apariciones, historias de ese tipo. Pero todo se ha dicho, estas historias siempre están relacionadas, no sé si te has percatado, a la ausencia de luz eléctrica, que como decía un amigo mío, ¿no? Mientras la luz eléctrica se fue apoderando del mundo, las historias paranormales cada vez fueron a menos. Y es que siempre lo paranormal se asocia a la oscuridad, a la soledad, a sitios remotos, a sitios con historias de muertes. Siempre tiene un contexto así por el estilo, ¿no? Porque no hay historias paranormales en la Plaza Mayor de Madrid, ni en la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero, volviendo a lo que te decía antes, resulta que sí, en otras religiones hay creencias de cosas paranormales, pero a lo mejor no lo perciben desde el punto de vista que lo percibimos en el mundo occidental o el mundo católico, por ejemplo.
Los musulmanes, más que fantasmas, creen en algún tipo de apariciones o entes paranormales que son los jinns, o los que nosotros conocemos como genios, que son entes poderosos y de mucha fuerza, pero sobre todo con tendencia a los genios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen que muchas de las apariciones fantasmales son demonios que se disfrazan para interferir en la vida de las personas, en vez de creer que son los difuntos, como sí sucede en el mundo católico. Y los judíos no creen exactamente en los difuntos como fantasmas o en sus allegados como fantasmas, pero sí creen en que hay fantasmas malignos que se llaman los dibuks, y hay unos fantasmas más bondadosos y serviciales que son los burs, que son unos fantasmas que hacen bien y unos fantasmas que hacen mal y que interfieren en la vida de las personas. Y los japoneses, por ejemplo, también tienen películas de terror basadas en espíritus llamados dharmas. Los budistas también tienen, el taoísmo taiwanés tiene también sus creencias. Entonces, en definitiva, sí, la religión en general cambia la forma en la que nosotros percibimos el miedo, la cosa paranormal y también el estrato social y el lugar de residencia. Hay ciertas creencias o cierta tendencia favorable a creer en aspectos paranormales según vivas más hacia zonas rurales que hacia zonas más habitadas. Ahora yo, por entrar un poco en tema, tú particularmente, ¿tú crees en fantasmas? ¿Tú crees en las cosas paranormales? Diría que no. Yo tuve en su día una etapa friki en mi vida en la que me gustó informarme sobre estos temas. Y me gustó una cosa que leí que decía que los fantasmas no son más que la expresión de las personas que mueren, pero que pasan a la cuarta dimensión. Y que por eso, Ok. y por eso eran capaces de moverse en el tiempo, aparecerse en un sitio, en otro, tal y cual. Obviamente yo no creo en fantasmas, no creo en que tenga aquí atrás ahora mismo alguna persona mirándome, o sí, no lo sé, pero no creo en fantasmas como tal, ni creo que pase en una cuarta dimensión, ni nada. Yo soy de una vertiente muy biológica, la persona muere y ya está. Esa es mi forma de verlo. Tú no crees en la reencarnación, en el limbo, en el más allá, en el purgatorio, ni ese tipo de cosas. No. Y te criaste en un contexto católico, entiendo. Sí, yo crecí en un contexto católico, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. Y no creo en este tipo de cosas. A mí, yo de pequeño me lo pasaba, entre comillas, bien viendo programas como Cuarto Milenio y... Claro, bueno, todos hemos pasado por esa etapa. ¿Estudiaste en un colegio católico? Sí. ¿Y habían curas? No sé qué has dicho, se te ha cortado la audio. Que si habían curas. Sí, claro, hermanos maristas. Hermanos maristas. Porque era el colegio marista de Huelva. No había curas como tal, pasaban por allí, pero para oficiar algún tipo de misa, pero los que estaban por allí eran los hermanos maristas. Y precisamente lo del Día de los Muertos, quería contarte de dónde viene toda la historia de Halloween. Porque, claro, yo desde que llegué, desde los años que tengo viviendo en España, he notado cómo la tradición de Halloween ha ido en auge, porque es verdad que esto tira mucho más anglo, no voy a decir occidental, sino más anglo. Y... ¿Qué? Si en algún momento me mareo y me caigo, es el CO2 de la máscara, ¿vale? Oye, vamos a intentar llevar el capítulo mientras Alberto recircula carbónico y se va ahogando. Bueno, la cultura de Halloween es una cultura más que occidental, es muy anglo, ¿no? Y yo en los años que tengo aquí he visto como poco a poco se ha ido metiendo cada vez más en España. Mi familia, por ejemplo, o los que tengo que viven en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, pues es lo típico, ¿no? Hay adornos, está toda la parafernalia, el merchandising, los niños están por ahí pidiendo chuches en el cole. Pero esta historia viene esto aparentemente tiene un origen en la mitología celta y es muy muy antiguo, casi precristiano, y resulta que habían fiestas que se celebraban, como surgen todas las historias que luego se adaptaron al cristianismo, con cambios de fechas, que si el solsticio, que si el verano, que si la cosecha, todas estas mierdas.
Y cuando llegaba el fin del verano, el fin de la época de mucho sol y cambiaba al resto de las épocas del año, se creía antiguamente que era una época en el que el mundo espiritual y el mundo carnal estaban mucho más cerca. Entonces esto vino a dar pie a la celebración del Hallows Eve, que vendría siendo la víspera de todos los santos, y que después con la tradición católica y cristiana se fue convirtiendo al Día de los Santos, vendría siendo el 1 de noviembre. Y ya de ahí pues lo derivó en chuches, merchandising y todo. Al final, entre eso, Amazon Prime, Prime Days, el Valentine Days, el todo, pues, al final tenemos todo el año algún día diferente de algo. Tal cual. Yo te quiero preguntar, Edgar, si tú has vivido alguna vez alguna actividad paranormal. Hay una actividad paranormal que vivo todos los años, que es la del pago de impuestos. Es una actividad paranormal completamente. El hachazo, la historia del hachazo, que es conocida como la historia del hachazo. Sí, podemos decir Salud. que Hacienda es el mayor fantasma, el fantasma más temido en el Halloween español. Puede ser. Bueno, tengo alguna que otra referencia a esto, pero ya que me has pinchado ahí, pues he de decirte que es una de las historias paranormales que vivo año tras año. Quiero proponerte un juego. Venga. Te he pasado al correo algunas historias Vale. de hospitales. O sea, si las tienes por ahí, y yo tengo algunas. Esto es nuestro gran club de fans de toda España. Vale. Y América Latina nos han enviado estas historias y nosotros las vamos a leer y bueno, reaccionaremos un poco a ella a ver qué tal nos parece. Son historias de miedo basadas en hospitales. Mira, la primera es, esta historia me la envía Rogelio del Hospital Central de México DF, y es una historia que dice así, trabajo en el hospital y un día estaba en el sótano buscando una camilla nueva porque la que tenía se había quedado destrozada por un paciente agitado. Eran las 3 de la mañana, la UCI pediátrica estaba en el 3er piso y estaba cerrada por la noche sin visitas. El almacén del sótano estaba lleno de cosas, así que cuando sentí que me tiraban de la camisa y pensé que era que se me había enganchado algo. Seguí caminando mientras buscaba la camilla y volvió a pasar. Me volvieron a tirar de la camisa, solo que esta vez escuché la voz de una niña pequeña, clarísimamente, que decía: estoy perdida. Se me aceleró el corazón, sentí que me erizaba todo el pelo, llamé a mi compañero para que me ayudara con la camilla. He hablado con enfermeras y auxiliares de enfermería, incluso algunos médicos que han tenido experiencias extrañas, y todos coinciden en que esa experiencia les ha pasado al menos una vez. Esta historia la cuenta Rogelio directamente desde México. Tus reacciones, Alberto, ¿qué crees de esa historia? ¿Es real? Hombre, yo siempre parto de la base de que las personas que cuentan este tipo de cosas, para ellos son reales. Para ellos. Sí, indudablemente. Si no, creo que no la contarían porque se la darían como a lo mejor por locos, ¿no? Yo parto de la base de que hay una cierta realidad en todo esto. Ahora, que haya una explicación lógica y científica, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Yo A mí, me lo creo. ¿tú te lo crees? Yo me lo creo. Le doy veracidad. Pero esto pasa un poco como lo que decía Iker Jiménez y esta gente, de la gente que ve ovnis, ¿no? Que él decía, yo creo que ellos lo creen. Claro, al margen de lo que se ha hecho, no. Pero a mí lo que me sucede, yo no es que no me tome estas cosas en serio cuando alguien me las cuenta, pero a mí lo que me sucede es que cuando yo leo este tipo de historias, según las voy escuchando o según las voy leyendo, me empiezan a surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, si tú eres una persona que cree esta mierda y tú vas a ir a las 3 de la mañana a buscar una camilla en un sótano, primero tú no vas solo, ¿sabes? Primero. Y segundo, ¿por qué la no? historia ¿Por qué no vas solo? No, porque si eres una persona que tiene miedo, pues no vas puto solo a buscar la camilla. ¿Sabes? Engañas a otro celador o engañas a otra persona y le dices que vas a buscar la camilla a los cojones. Pero nadie ha dicho que tenga miedo.
Claro, pero por eso la historia tiene lagunas, porque luego él dice que le tiran de la camisa una segunda vez y le dicen, estoy perdida. Claro, ya la primera ¿Sabes? te vas, ¿no? Además, ¿por qué siempre las camisas se rompen a las 3 de la mañana? Es decir, es que hay muchas preguntas al respecto. Te hago una pregunta. Si tú fueras una niña y te mueres, y estás en un hospital gigante, un hospital, como puede ser un hospital en México o en cualquier lugar del mundo, entre tantos putos lugares en donde te puedes quedar dando por culo, ¿por qué el sótano? O los fantasmas duermen, ¿por qué no se duermen a las 3 de la mañana la niña? Quizás está buscando a su madre en el sótano. Coño, si yo fuera un fantasma y estoy buscando a mi madre, no sería el lugar en el que yo iría a buscar a mi madre. O sea, Pero el quiero decir, mortuorio está ahí. Y a lo mejor como niña has asimilado que las personas están muertas. Porque tú has muerto. como en sexto sentido. No, hombre, eso es diferente. Pero, vale, me estás buscando a tu madre, pero si tienes 20 años buscando a tu madre en el sótano, habrá que moverse. A lo mejor hay que buscar a tu madre en otro lugar. ¿Sabes lo que quiero decirte? A lo mejor ya sabes que tu mamá está muerta, a lo mejor ya sabes que no está en el sótano. Y si está en el sótano o por algún motivo paranormal de energías no puedes salir de allí, coño, tendrás que dormir o no duermen los fantasmas. O sea, ¿por qué a las 3 de la mañana? ¿Por qué no dices estoy perdida a las 10 de la mañana? Pero los fantasmas se cansan. ¿Los fantasmas se cansan? Buena pregunta. Tienen, Aparentemente no. tienen cansancio. Y también como niña, a lo mejor te quedas en el último sitio donde estuviste para que tu madre vaya a buscarte, ¿no? Uf, esa es buena. Esa es buena. Eso significa que la niña habrá muerto allí. Bueno, esta historia no me convence mucho. Tú no... ¿Tienes alguna? Invent. Tachas Si como tú te invent. Si tú te mueres en un hospital, ¿dónde aparecerías? Creo que la cafetería, ¿no? Sí, puede ser. La cafetería sería definitivamente uno de los lugares donde yo aparecería. Claro. Sí, sin duda. Sin Sí, duda. puestos a probar si puedo comer, ¿no? Claro, total. Y si no puedes, pues, yo también me quedaría ahí. A ver, porque es que métete en el puto sótano, espera que alguien baje. ¿Te imagínate? O sea, yo no sé si es que le dan un guión de fantasmas a la gente cuando se muere y mira, tú te vas a quedar aquí y vas a decir esto cuando aparezca alguien. No sé, bueno, vaya mierda, o sea, tienes ahí, entonces tú pensando, y tengo que decir, estoy perdida y tengo que esperar que, entonces en el puto sótano, esperar que alguien aparezca para decir la mierda y decir ya, vale, ajá. Y ahora, que nada, bueno, ya está dicho. ¿Estás diciendo que los fantasmas son teleoperadores? Chao, ¿no? Tú dices porque tienen su guión, su todo. Ok. Me mataste con esta frase, los fantasmas son teleoperadores, está bueno. La Claro, verdad, entonces, los que por eso yo... estén alrededor de estar ahí se tienen que estar retorciendo, ¿eh? ¿En dónde? Los fantasmas que estén alrededor nuestro ahora mismo que se tienen que estar retorciendo. No, los tuyos están descojonados con la máscara esa. Están confusos. No, pero yo pregunto, claro, la pregunta es, desde la seriedad, ¿por qué vergas te quedas en un hospital en un sótano dando por culo? Puede ser en la entrada, puede ser en la cafetería, puede ser en el parking, por ejemplo. Yo creo que también va ligado a lo que has dicho antes, de que está muy instaurado que tienen que estar en zonas oscuras y penumbras. Sabes que a lo mejor va relacionado con el tema de la electricidad y las luces. Y claro, en un sótano siempre se entiende que hay mucha más oscuridad. Entonces, yo creo que está muy arraigado ese concepto de donde hay oscuridad hay fantasmas. Si hay luz eléctrica no hay ningún fantasma. Que no sé por qué también se ha establecido por base que los fantasmas huyen de la luz. Sí, bueno, claro, esto al final debe tener una base. Se ha hecho un constructo, ¿no? Que por Eso supuesto es. la ausencia de luz favorece a lo mejor las pareidorias y el no ver las Eso. cosas claras. Al final, las pareidorias y nuestras funciones cerebrales occipitales que intentan asignarle formas a las siluetas que vemos son un medio evolutivo para intentar guiarnos en donde estamos. Y en un medio con poca luz, pues el cerebro hace lo que mejor puede. Exacto. Claro, de ahí a que te digan estoy perdida, entiendo que hay un salto cualitativo, por supuesto.
pero ¿por qué no? Porque hay historias de terror. ¿Tú crees que hay historias de terror en Moncloa, en Miraflores, en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, en el Kremlin? ¿Sabes? ¿Por qué vienen a dar por culo a alguien tío que un senador que está cobrando ahí aquel sueldo de aquella manera, trabajando en la noche, no sé qué, joder, pero ya puesto, pues asusta a Pedro Sánchez, al otro, ¿sabes? ¿Por qué no pasan? O pasan, pero no lo sabemos. Porque lo niegan. Atención, conspiranoicos de la red. Los gobiernos del mundo niegan la existencia de los fantasmas. ¿Puedes decir eso con la voz de equipo de investigación? Y el gobierno español niega la existencia de fantasmas. Vale, Edgar, pues de tu selección de historias, tengo aquí una que nos viene de Granada. Maravillosa tierra, maravillosa gente, maravillosa ciudad. Y la historia no la tenemos escrita de forma personal, seguramente habrá sido por mantener de alguna forma el anonimato, sino simplemente a forma como de una anécdota, ¿no? Y es que el personal y los pacientes han reportado encuentros con una enfermera fantasma, que normalmente la suelen describir como una mujer de blanco que se aparece en los pasillos. Y no solamente eso, sino que además suelen escucharse muchos ruidos y han llegado a presenciarse eventos extraños en las habitaciones. Y muchos dicen que probablemente la causa de estos fenómenos sea secundaria a una conexión que hay entre el edificio con el antiguo Camposanto. Y entonces, claro, eso ha generado al final que mucha gente del alrededor llegue a testificar eventos un poco paranormales en relación con esta relación entre el edificio y el Camposanto. Aquí volvemos a meter la religión de por medio. Vale, entonces yo me pregunto, que son las preguntas que me vienen a la cabeza. Si el hospital lo hubieran construido en donde estaba un antiguo circo, ¿qué coño aparecería? Nada. Y si hubiera sido en un antiguo hospital de personas con acondroplasia, ¿qué aparecería en el hospital? En principio nada. O sea, a nivel religioso, en principio no debe haber nada. Claro. Claro, ¿Tú crees que tengo...? Ahora te pregunto, tú, no me sale bien, pero si tú fueras la fantasma, esto es el materno infantil de Granada, si tú fueras la fantasma de Granada, ¿cómo hablarías? Invítame a una fantasma de Granada parecida. Era muda, tío. Era muda la fantasma. Era Vale. muda, no hablaba. Y una enfermera fantasma de la Huelva profunda, ¿cómo que si aparecería, con qué diría? ¡Niño! Niño, ven para acá. Tráeme la babucha, niño, ven para acá. Y la avellana daba por culo a la fantasma otra vez. Vale, mira, tengo aquí otra historia. Esto nos lo envían esto es de Huesca. Dice una enfermera: estoy al final de mi turno de noche en un asilo de ancianos, un asilo muy viejo y algo remoto. La gente siempre mete esta palabra: antiguo, remoto, abandonado, antiguo camposanto, como para meterle misterio, ¿no? Pero bueno, no le voy a quitar crédito. ¿Has escuchado eso? No, es en tu casa. Sí, no sé. Tío, yo pensaba hacerlo hace un rato. Y acá, como cuando tengo la máscara, se me anda riendo. ¿Cierto? ¿Escuchaste? Y ahora no. ¿Qué es eso, tío? Las cuotas de autónomo. Bueno, seguimos. Cuidado, ¿eh? Cuidado con las cuotas de autónomo, ¿sí? Porque Ahora sí, ahora sí. cada vez se presentan más, ¿eh?
Pues resulta entonces, esta historia que llega de Huesca, es que resulta que en un asilo, de una residencia de mayores que está allí, pues parece que la enfermera esta que nos comenta está entrando a su turno y de pronto se activan los parlantes, las cornetas, los altavoces con música. Y entonces sale otra compañera y le dice, sí, los fantasmas están eligiendo la música otra vez esta noche. Según cuenta la enfermera, las compañeras de trabajo que ya tienen años trabajando en el lugar le dicen que es habitual que las noches se pongan los altavoces a todo volumen con diferentes tipos de música, entre ellos salsas, pasodobles y demás. Te pregunto, si tú fueras un fantasma, ¿qué música pondrías? Claro, aquí pero soy fantasma bueno o fantasma malo. Depende de lo que escuches. Si escuchas Hot Bunny, ¿eres bueno o eres malo? Tampoco vamos a faltar respeto a los oyentes de Bad Bunny, ¿no? O lo dices por lo de Bad. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pues no lo sé. Supongo que si fuera fantasma elegiría mi música favorita. O mira, puede pegar mucho un grupo que se llama Avenged Sevenfold, que es una música como más rock metal y tiene muchas baladas y tal, y no sé, sonaría guay como fantasma, yo creo. Además tiene ese rollito, muchos videoclips y tal. Pero yo, por ejemplo, el tema de la música, te voy a poner un ejemplo. No sé si has visto la serie From. From. Está en HBO. Serión. F-R-O-M, From. Sí, From. Spoiler quizás, para el que no quiera comerse ningún spoiler de esta serie. Hay radiocassettes en algunos puntos de un pueblo y suenan solos. Y suenan siempre con un tono burlesco. Siempre van en contra de los personajes protagonistas y coprotagonistas. En contextos de, a lo mejor, algún tipo de drama, suena y a lo mejor es una música alegre, o es un vals, o cosas así, cuando realmente lo que tiene que acompañar es seriedad y tristeza. Entonces me lo he imaginado cuando me has leído esto, me lo he imaginado de esa manera, que los fantasmas siempre lo pondrían con un tono burlesco, no tanto para asustar, sino más para desanimar. Claro, pero esa es la pregunta. ¿Por qué siempre aparecen con esa... ¿Por qué están ahí para por culo en un pueblo, sabes? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no, sabes? Es lo que os hablado antes, ¿no? De hecho, has dicho que los judíos son los únicos que hacen una diferenciación entre el fantasma bueno y el fantasma malo. No, supongo que eso fue lo que conseguí. Supongo que habrán de todo, pero bueno, sí, ellos tenían unos buenos y malos. Supongo que será para desmotivar eso. Pues si son almas en pena, al final lo que buscan es que la gente esté igual, ¿no? Entiendo. Sí, supongo. Si tú fueras un fantasma, ¿en qué casa aparecerías y por qué la de Sydney Sweeney? Bueno, ahí en Huelva hay historias, porque aquí me llegó una historia del famoso Hospital Manuel Lois de Huelva, ¿lo conoces? Correcto. Abandonado. Correcto, sí. Hay muchas historias sobre Manuel Loy. Yo nací en el Manuel Loy. ¿Qué dices, tío? Tengo que decirlo. Ya el hospital no existe, está derribado, pero hasta el cuarto milenio fue para allá a hacer un reportaje y demás. Y curiosamente siempre se hablaba mucho del tema de los sótanos, también, por la planta baja y tal, pero luego había una planta de cirugía también un poco más arriba, que también se contaban muchas historias. Y por ejemplo, hay había, ya no tanto porque como ya el hospital no está, muchos reportes por parte de los guardias de seguridad que vigilaban siempre el recinto hospitalario. Que ya te digo, esto cuando estaba el hospital, ahora ya no hay. Siempre informaban de alguna que otra aparición o ruidos, ¿no? Como que, por ejemplo, que los ascensores se encendían solos, temas de ruidos que no se daban ningún tipo de explicación, sombras que aparecían de la nada sin que hubiera un objeto que la pudiera explicar. Y hubo un caso muy sonado que era que había el perro del segurata, que estaba por allí también para vigilancia, que no quería subir a una de las plantas.
No, A la cuarta planta, sí. no quería subir porque se dice que como allí había muerto mucha gente, pues el perro pues no se atrevía a subir. Claro, esto también lleva a la pregunta de, siempre se ha dicho que los animales perciben a los fantasmas más que los humanos, ¿no? ¿Por qué será eso precisamente? O sea, esto que tienes un perro y te lo encuentras ladrando a la esquina del salón que no hay absolutamente nada y dices Eso es muy de tú, gatos también, ¿no? Los gatos ahí viendo en plan a la esquina y tú dices, bueno, qué cojones. Pero ¿qué verán? ¿Verán espíritus humanos o verán espíritus de gatos o de perros? si fueran de perro se acercarían a oler el culo, ¿no? Sí. Te lo verías así dado la vuelta oliendo a nada, pero sí. Sí, o sea que si tuvieras un fantasma de una persona que acercarías a olerle, pues sí, pues yo lo del Hospital Manuel Lois de Huelva lo había leído, y tengo también la historia del sanatorio de la Alfaguara en Granada, también conocido también como el Hospital de Berta, que fue un hospital de estos de tuberculosos. Y bueno, parece que el hospital es famoso porque se han documentado psicofonías, lamentos de gente que se atribuye que se murieron allí y demás. Y que también ronda por el lugar el fantasma del fundador del hospital. No sé si te has percatado de que en todas las historias de terror de hospitales siempre son una niña, un viejo, una monja o una enfermera. A mí me gustaría saber qué opinarían Sara, Juan Carlos, todos los invitados que hemos tenido en el podcast, aunque estoy haciendo spoiler porque esto no ha salido todavía. Pero con los sueldos si tú con el sueldo que tiene una enfermera hoy en día y los ratios que tienen, tú te quedarías en el hospital después de muerto. Hay que tener huevos para quedarse en un hospital con los ratios que hay. O sea, de paso que te putean en vida, te mueres y tienes que quedarte asustando a la peña. Joder, tío. ¿Dónde está la UGT? Que dé la cara la UGT. Cuando de verdad tiene que dar. Que la UGT ponga luces más claras para que pasen al más allá, por favor. Basta de Claro. explotación. Los ratios de enfermería, que aquí somos muy defensores de los ratios de enfermería en este canal, tanto en la vida como en el más allá. Exacto. Por favor. Stop. Bueno, todo esto al final tendrá una explicación científica, Alberto. Tendrá una explicación racional el hecho de que los mismos fenómenos, porque toda la fenomenología paranormal, cacofonía, enfermeras, niñas, abuelos, viejos, monjas, sótanos, es transversal. Pasa en todo el mundo, en todos los hospitales, como obviamente en el mío, en todos los que nos hemos formado, hay una historia de tal. ¿Por qué? ¿Por qué es transversal? ¿Por qué pasa en todos lados más o menos el mismo patrón? ¿Será que tiene algo de verdad? Yo te voy a poner un ejemplo. Igual que de forma universal hay una entonación para una pregunta, diría que de forma universal esto se ha instaurado y hay ya una sugestión para todo ello. Tú para hacer una pregunta, ¿puedo hacerte una pregunta? Pones una entonación, se entiende que eso es una pregunta, ya está instaurado que eso es así. No va a llegar alguien y va a cambiar el tono. Esto yo creo que va por el mismo camino, es ya universal, ya está instaurado y vaya de generación en generación toda la sugestión de hospitales, cementerios. ¿Por qué no me puedo pasar yo por un cementerio de noche? Tú dices eso y dices tú y yo, estás loco. O este tiene una tarita, como te vas a pasear por ahí. O a lo mejor ¿por qué por el día es bonito ir a dejar un ramo y cuidar la lápida de un ser querido? Y por la noche es algo como si ese ser querido se te fuera a aparecer y no quisieras verlo. Yo creo que está todo súper sugestionado. Para mí habrá explicación científica. Y yo creo que la que más se puede aproximar ahora mismo es la propia sugestión de cada persona. Pasa también con la misma historia de las religiones. Porque hay diferentes culturas no conectadas o inconexas alrededor del globo creen en algo, ¿no? Yuval Nahari lo habla en su libro de Sapiens, ¿no? De cómo al principio el bestialismo, el animalismo, el creer en entes naturales se fue transformando y le fuimos dando unas dimensiones mucho más complejas.
a creer en ciertas cosas hasta que llegamos a las diferentes concepciones de Dios y las religiones. Aunque En cada parte del mundo, sin estar conectadas, cada quien le diera su significado y su nombre y sus entidades. algo de eso se habla con respecto al cómo la Europa medieval fue convirtiendo ciertas creencias y las fue transformando a nivel de la creencia popular. En la Europa medieval se suponía, el cristianismo más primitivo, se suponía que las personas directamente pagaban sus pecados en el purgatorio, ¿no? Y después de la reforma, siento algo. Siento algo. Alguien me ha tocado la coronilla atrás, ¿eh? Sí. ¿Tú has visto el esqueleto moviéndose en algún momento? ¿Qué es Hacienda? ¿Será Hacienda? Bueno, la reforma protestante cambia un poco eso también, ¿no? Ya la gente va directamente al cielo o al infierno, y lo que queda entonces de por medio son más actividades de ángeles o demonios. Bueno, eso cambia un poco la percepción de las personas en general. Pero yo creo que hay ciertas cosas que tienen una explicación bastante razonable, ¿no? Por ejemplo, la luz al final del túnel que ven las personas cuando se están muriendo, que muchos neurocientíficos lo han explicado a través de la liberación extrema de ciertas catecolaminas o neurotransmisores ya en cerebros agónicos, y que cuando alguno de esos casos logra recuperarse o no fallece, pues logran describirlo, ¿no? Esa luz al final del túnel. Pero eso también se refleja en el paciente delirante. Tú lo habrás visto, yo lo veo mucho en la unidad de cuidados intensivos, los típicos abuelos delirantes que ya por días de ingreso, por demencia, por los fármacos, por lo que sea, ven personas, ven luces, ven colores, ven a su mujer muerta y tal. Y claro, lo mejor ahora que se entiende mucho más de la neurofisiología, le damos una explicación mucho más sensata, más razonable, más fisiológica o fisiopatológica a ese fenómeno. Pero una persona a punto de morir, a lo mejor en el siglo XVI, ya con el cerebro agotándose, drenando los pocos neurotransmisores que le quedan, premortem, empieza a ver ahí a la abuela, al tío, se arma toda una fiesta de gente en la habitación. Y los otros, claro, tú imagínate en la Rumanía medieval, en un pueblo, tú solo con un yayo muriéndose, y el yayo diciendo que está media familia ahí metida. Tú con una vela, Drácula por ahí dando vueltas, el bosque y tal. Entonces, bueno, mira, va a ser momento que el yayo se quede solo y se muera a tomar por culo, que me voy de la casa. Tal cual. Pues ahora que mencionas lo de la neurociencia, Edgar, uno de esos libros que me pillé yo en su día, lo que te comento, cuando me dio un poco por estas picadas, tiene relación con la proyección astral. Y hay algunos tanto neurólogos como neurocientíficos, como comentas, que defienden la posibilidad de hacer una proyección extracorpórea para tú, desde fuera, poder incluso verte a ti mismo y ver como otro tipo de realidad, ¿no? Y en el libro que me leí en su día, defendían mucho el hecho de llegar a ello con productos tóxicos, por así decirlo, con neuroestimuladores. Decían que eso basaba mucho la filosofía de los chamanes en muchas de las tribus, que con todas esas hierbas que podían llegar a fumar o consumir, tenían una sensación tan alta de como libertad, o ya te digo, tanta liberación de neurotransmisores, que podían llegar incluso a describir que tenían una proyección astral. Y eso lo defienden científicos, o sea que a mí me resultó muy, muy llamativo. Sí, hay libros en libros de psiquiatría y en libros de farmacología o de neurología hablan de este fenómeno, que para el que nos esté escuchando que no sea el mundo médico se llama despersonalización, que es la visualización, patológica o no, de nuestro propio cuerpo desde afuera, y que se sabe que puede ser inducida por algún tipo de fármaco, por ejemplo, o drogas como la ayahuasca, por estados extremos de relajación, por estados de ansiedad o hiperventilación.
o por estado de estrés o en situaciones de alto peligro. Se ha descrito, por ejemplo, en situaciones de secuestro o en situaciones de tiroteos con armas de fuego, como algunas personas se despersonalizan y momentáneamente logran verse desde afuera, ¿no? Algunos han intentado elaborar un camino, explicarlo a través de una fisiopatología en la que el cuerpo intenta desconectarse, el cerebro intenta desconectarse un poco a manera de protección, o hay un desequilibrio entre la propiocepción y demás. Bueno, es una película larguísima. Pero sí, yo creo que es otro de los tantos elementos que pueden justificar muchísimas historias de ese estilo. Otro elemento es, hemos hablado de la despersonalización, de la neurociencia. Hay los fenómenos, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? De las pareidolias. Esto era muy típico, ¿no? De Pregunta Mire, esto que preguntaban diferencia entre alucinación, alucinosis, pareidolias, ilusiones ópticas, que no es todo lo mismo, ¿no? Cuando una persona tiene una alucinación, una persona de algo, esa persona cree al 100% de que es real, que esa es la principal diferencia con una alucinosis, que una persona, incluso dependiendo del tipo de fármaco, en algunos contextos puede ver algo y sabe que no es real. Entonces, La percepción de real o no es lo que da la principal diferencia entre alucinación y alucinosis. Pero claro, una persona enferma, imagínate a lo mejor una persona en un hospital, ¿no? Ese típico enfermo que dice que vio a su madre o al enfermero, a no sé quién, no sé, asistirle o hablarle mientras estaba con una fiebre de 40 grados. Una persona séptica, febril, perfectamente pudiera tener una alucinación que lo justifique. Pero luego estaba el tema de las pareidolias, ¿no? La pareidolia es la búsqueda de patrones reconocibles o familiares para nosotros en objetos o en contextos en los que de entrada no existen y que se hace de manera intencional, que es lo que hacemos nosotros cuando vamos, por ejemplo, en el coche y vemos las nubes. Tiene forma de perro, tiene forma de lo que sea. esta noche entonces, Edgar, cuando todos nuestros oyentes se metan en la cama y vean esa silueta de un hombre de pie en la habitación, ¿es un hombre de pie en la habitación o es la silla llena de ropa? Exactamente. Que, bueno, claro, depende. Si el hombre se te abalanza y tal, a lo mejor no era una pareidolia. Esa sería la forma de diferenciarlo. Pero ese cerebro, cuando la luz baja, intentando buscar algún patrón reconocible entre las hojas del bosque, entre las nubes, entre el trigo, en una habitación oscura, pues son mecanismos de defensa que están desarrollados para intentar buscar patrones similares, ¿no? Y eso probablemente haya dado a lo largo de siglos muchísima base para que se crearan historias y cosas por el estilo. Otra cosa a mencionar que también ha generado muchísimas historias de todo tipo es lo de la parálisis del sueño. ¿Alguna vez has tenido? Alguna vez he tenido una parálisis del sueño, es súper desagradable, hace muchísimos años, una sola vez me ha pasado y es muy desagradable. Porque si no estás desconectado. La explicación rápida para que nos escuche que no sea del mundo sanitario es más o menos la siguiente. Nuestro cerebro tiene un sistema que se llama sistema activador reticular ascendente, básicamente es el que conecta la actividad con el resto del cuerpo. Y estoy hablándolo de una forma muy grosera. Entonces, a veces puede pasar que según nosotros nos vamos quedando dormidos o cuando nos estemos despertando, ese switch, esa conexión, esa sinapsis entre nuestra actividad del cuerpo y la de la mente no funciona correctamente. Y hay dos formas en las que no puede funcionar correctamente. O a lo mejor el cerebro queda activo y el cuerpo no, que es cuando nos despertamos y no podemos movernos y hacer absolutamente nada, que es lo que se conoce como parálisis del sueño, que por supuesto es una situación completamente angustiante, desesperante y demás, y que puede estar asociadas incluso en algunos casos extremos con alucinaciones o sueños. Y está el caso cuando nuestro cerebro en teoría no funciona, no está completamente activo, pero nuestro cuerpo sí, y nos movemos, que es el caso del sonambulismo, porque es un mecanismo de defensa evolutivo en el que hace que ha evolucionado con el paso de los años para que nuestro cuerpo no ejerza los movimientos que nosotros estamos viviendo en nuestra cabeza durante el sueño, porque si no todos andaremos como imbéciles por ahí
tirándonos de las ventanas, aunque más de algunos se lo... Típico que te caes, te tropiezas y te despiertas de un sobresalto. Típico que te crees que eres Ronaldinho y te despiertas levantando la pierna. ¿O alguna vez te has despertado riéndote? Sí, me he despertado miedo, me he despertado llorando, me he despertado de sueños de todo tipo. ¿Tú alguna vez que has despertado haciéndote una Estamos hablando de las poluciones nocturnas. En la Universidad de Tanta hicieron un experimento con 82 personas y les mostraron estática de televisión, una típica tele que no funciona, una estática de tele, y les pidieron que buscaran patrones, figuras o formas. Y resulta que las personas que en algún momento habían contado, descrito, haber vivido algún evento paranormal, fueron más susceptibles o más proclives a conseguir patrones, formas o figuras en la estática de la televisión. Entonces, claro, a veces la delgada línea entre lo que sucede en nuestro cerebro y la realidad y lo paranormal es muy delgada, aunque por supuesto hay cosas que son completamente inexplicables. Cuando yo tengo alguna vez parálisis del sueño, y siempre me pasa lo mismo, siempre es exactamente igual. Es un ente negro Moviéndose muy rápido por la habitación. Muy rápido, alrededor de la cama. Muy rápido. y siento una angustia tan grande. Solamente cambió una vez que se Pero añade como el de Lost. en la nube. Algo así, Sí, como en pero la nube. más especulado. Con más Hostia. especulado. Y hubo una vez que además en la esquina de la habitación había la estatua de una Virgen. Y la cosa esa es movida así. Y la única forma que tengo de salir es gritar. Intentar gritar. Y cuando ya grito, se acaba todo. Claro, vamos, que el que sea real o no, obviamente lo que estás viviendo y sintiendo en ese momento es real, que te acojonas, te desesperas, por supuesto, claro. Este tema de los fantasmas y de las actividades paranormales, a mí siempre hay algo que me llama mucho la atención. Y es que es muy fácil juzgar. Y es muy fácil catalogar a alguien de loco o de esto, la aplicación que tiene esto de seguro que es científica, te lo estás inventando, lo que sea, ¿no? Y si de repente un día te llamo, Edgar, no sabes lo que me ha pasado. Te lo describo al detalle, con todo tipo de detalles, como todo, tal cual, pum, 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 punto por punto, y te lo describo como una de mis experiencias más reales de mi vida. ¿Qué haces? Tío, lo primero, porque es que además esta pregunta la he hablado con uno de mis mejores amigos, Pedro González, quien le envío un saludo, porque él también tiene una historia, que es la historia de la maldición de la pava y la manche guate. Si a mí me pasara eso o a ti te pasa, lo primero que yo haría sería pedir una resonancia. Descartar, Claro, o sea, descartar organicidad. Claro, es que es lo primero, es lo primero. Si yo ahora mismo, igual que yo salgo, tú y yo mañana estamos en una carretera, vemos que se posa un objeto volador no identificado, se bajan 3 lo que sea de ahí y tal, o se me aparece ahora aquí el ánima del Tahuapire, o se me aparece aquí el humo que es el negro del de Lost. Yo me acojono, gritaré, lo que sea, me mudo, por supuesto, voy y tal, me enciendo velas, me hago el exorcismo, voy a la iglesia, todo. Pero, por supuesto, iría a un hospital y hablaría con algún amigo neurólogo, con Jesús, por ejemplo. Jesús, un amigo tal. Mira, me pasó esto, probablemente tengo tremendo astrocitoma en el occipital, que estoy viendo aquí películas. Así de claro. Tal cual. ¿Tú qué harías? Pues, hombre, tu recomendación me parece la más acertada a nivel lógico. Pero yo te preguntaría cosas, tío, de lo que has visto. Te preguntaría, no sé. Bueno, por supuesto, claro. Pero tú me estás preguntando qué te diría yo. Bueno, y claro, yo te preguntaría, mira, pero ¿qué? Pero ¿cómo era, por ejemplo? ¿Te daba miedo o no te daba miedo? ¿Era un animal, era una figura, era un demonio, era un ángel, era una mujer? Mira, para mí sería un sueño hecho realidad poder entrevistar en Pase de Guardia en algún momento de nuestra historia a algún neurocientífico que defienda o que hable de todo el tema de los minutos previos a la muerte.
tanto de la luz, de lo que se vive, de todo eso. De hecho, tengo un libro ahí comprado, no me lo he leído, de uno de ellos que cuenta cómo volvió. Y de hecho es famoso, lo que pasa es que ahora mismo no caigo en el nombre, lo pondremos por aquí. Y tengo ganas de hablar con esas personas, tío. Porque son cosas como muy únicas, ¿sabes? Me parece que tienen una perspectiva muy, muy personal y muy única de todo eso, que a lo mejor nosotros, pues como no hemos vivido lo que sea, pues tampoco nos hemos planteado ciertas cosas y a nosotros lo cuentas y dices tú, joder. Claro, sí, totalmente. Pero yo por supuesto, es difícil divorciar o divorciarse de la parte lógica, ¿sabes? Cuando Sí, todos nosotros nos hemos formado y todo nuestro constructo y la cabeza la hemos amueblado en base a un método científico, en base a la lógica, en base a los conocimientos. Y tú me dices, mira, se me perdió un fantasma, pues yo... pues, sí, ¿qué quieres que te diga? Pues hazte la resonancia. Pero te repito, esto es como lo que salió en el programa este de Iker y esto de la fenomenología ovni. No significa que para ti no sea real. Si tú o sea, es que el acojone, o sea, el miedo que pasas es real. Que ya ni siquiera yo entraría a hablar contigo de no te creo, ni es mentira, ni no. Voy a cambiar la Sino pregunta. que la cosa, el pensamiento científico te lleva a pensar ¿por qué me está contando esto? Estaba drogado, estaba con deprivación del sueño, es un medicamento nuevo, estaba hipóxico, fue algo de la luz, de la temperatura, tiene un tumor cerebral. O sea, le empiezas a buscar una serie de cosas y bueno, si no sale nada, pues Te cambio la pregunta. Ya no soy yo, porque te he puesto mi caso porque nos conocemos y tal, ¿no? Alguien que no conoces de nada, está, yo qué sé, una quedada random del motivo que sea, y estás tomando algo, cenando tal, y de repente te dice, mira, a propósito de lo que hemos hablado antes, por enlazarlo de alguna manera, y te cuenta algo paranormal. Ahí, ¿le dirías lo mismo o estarías más sesgado de decir, este tío quién coño es? Bueno, claro, no sé, depende. Me ha pasado, típico en reuniones con colegas, que alguien, pues no, típico, a lo mejor una historia que empieza a hablar de historias paranormales, yo viví tal o cual. Claro, tengo una fiesta, que alguien te empieza a contar, no, yo es que veo el espíritu de mi perro en casa. O sea, te estás tomando, yo me estoy tomando mi whiskycito tranquilo. Mira, esto no es una consulta, entonces no. Si tú me lo estás contando porque te divierte o es la curiosidad de, mira, yo veo al espíritu de mi perro pasarse por la casa. Voy a más. El Pero espíritu si del una perro, consulta, el espíritu del perro le ha dicho en un perfecto castellano, cuando esta noche conozcas a Edgar, avísale de que tenga cuidado. pues yo lo primero que haría Y sería él no te dejarme conocía de antes, ¿eh? Claro, bueno, depende, a lo mejor está a punto de un brote psicótico. Claro, yo siempre vi la lógica de este tío está a punto de un brote psicótico y me voy de la puta fiesta antes de que el perro le diga que me mate. Porque si el perro le dijo eso, el perro le va a decir luego mátalo o tirarlo por la ventana. Es que no falla. Vale. Claro, ¿no? ¿Tú qué haces? No te rayas esa noche durmiendo en plan, joder, y si esta semana va a pasar algo, no sé. Claro, esta semana me ha pasado de que el puto tío, el perro que le habla de mí, se aparezca en mi casa. Pero es que él no te conocía y de repente viene con, oye, el perro esta mañana me ha dicho que te diga a ti, Edgar, tal. Si yo estoy en la calle, en un café, y se me acerca un tío, tú eres Edgar, que un perro me dijo que te iba a conocer. Yo, hasta que se demuestre lo contrario, digo, esto fue Alberto que le pagó. O sea, quiero decir, al final lo paranormal creo que es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Creo que hay muchas cosas por las que pasar primero antes de eso. Vale. No he conseguido sacarte ningún tipo de rayada mental ni nada, ¿no? Yo creo que no duermes igual. Ahí. Saca chicha. Dale. Claro, a lo mejor, hombre. Si... No sé, bueno, en realidad tú quedas ahí, de eso. Por supuesto, todos nosotros los que nos hemos criado en un ambiente... A mí me viene alguien y me dice, dentro de 3 días, ten cuidado con no sé qué, y los 3 días me los tiro en casa encerrado. Lo tengo clarísimo. Claro.
Le digo, vete a hacerte la resonancia que yo me voy a mi casa. Hasta luego, chao. Claro. Bueno. Pero es diferente que, claro, si esa persona te dice, no, yo es que veo perros. Estaría bueno invitar a una psiquiatra a hablar de este tema. De historias de pacientes que le cuenten cosas paranormales, que será el día a día de los psiquiatras. Tiene que ser duro, Más tiene que real. ser duro. Tiene que ser bastante duro. Vale, Edgar, y para ir cerrando ya esta maravillosa noche de Halloween, te quería preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo? No me digas la soledad, no me digas... Miedo, terror. No miedo de quedarme solo o alguna, no. Terror. De un evento terrorífico. De un evento terrorífico. Potencialmente real. No me digas que estás en la cama con Andrea, que antes se va a trabajar y a la media hora darme la vuelta y Andrea está ahí, me llama por teléfono otra Andrea. No. O sea, no existen clones. Algo terrorífico real. No sé qué decirte. Nunca no has pensado en eso así, en ese sentido. Yo tengo una. A ver, te escucho. El día que me pase, creo que me muero de un infarto. Esto no lo pienso en mi día a día, ¿no? Pero de vez en cuando te viene ese pensamiento intrusivo, tío. Cuando vas a tu casa, ¿tú echas las llaves de noche? Sí. Estás en tu casa, echas las llaves de noche, te acercas a la puerta principal de tu casa, ¿no? A la entrada. Y cuando la estás echando, que de repente, al otro lado, alguien empieza a dar mamporrazos a la puerta, tío. Esa sensación me produce mucha angustia, tío. A mí el hecho de sentirme perseguido me da mucha angustia, me lo paso muy mal, tío. O sea, como que alguien intentando abrir una puerta. Justo en el momento que tú has echado la cerradura así, ¡clac!, que de repente empieza alguien a dar, pero mamporrazos fuerte. Estoy jodiendo la noche de todos los que nos estén oyendo. Y te asomas por el ojillo de la puerta y es Sidney Sweeney. Y tú abriendo la puerta. Mira, con esto que acabas de decir, te recomiendo que veas From. Sí. Ve From, sí, HBO. Vale. ¿Te gustan las pelis de terror? Me suelo reír. Me suelo reír con las pelis de terror, porque me gusta encontrar los fallos y las cosas absurdas. ¿Qué te estás pensando en tu terror? No, estoy escuchando algo. Ah, ¿otra vez? ¿Tú lo sientes? No, yo ahora mismo aquí hace rato que no me molesta a nadie. ¿Serán los aranceles de Trump? Bueno, si un terror pudiera ser asomarme por... Ahora que hablas con puertas, si pudiera ser lo de asomarme por la mirilla de la puerta y ver gente. O sea, pero O sea, mirándote así. Sí, o alguien parado hacia alguien de pie Así. hacia afuera. Mirándote así, tal cual. Rayada, ¿eh? Rayada máxima. Rayada. Pero, claro, es que al final nosotros como venimos todos en el contexto como católico, tal, cristiano, del sentido, ¿no? De occidental. Allí hay muchas cosas relacionadas a que están en el subconsciente, ¿no? Que obviamente favorecen este tipo a veces de pensamientos, pero yo que vengo del LATAM, te digo que en LATAM le tienes miedo también a los juegos, ¿sabes? La puerta, yo también estoy en Venezuela, yo también tendría miedo si estoy pasando la puerta y empiezan a darle golpes, ¿sabes? Claro. Pero Es más posible allí, ¿no? no es más posible, claro, pero no de los muertos. Muy bien. Y si a ti te entraran espíritu, ¿por dónde te gustaría que te entraran? Que me poseyera. Te gustaría que te poseyera. Ay, joder, cómo me encanta romper la seriedad. No, pero, joder, todas las historias de espíritu o te dice que son, no sé, lo que más se escucha son malas, ¿no? A mí me encantaría, ¿no? Joder, que se apareciera aquí en mi padre, en mi abuela, una gente ahí que no ha querido, se parezca, mira, me aparece aquí, no te asustes, vamos a hablar un rato, tal. Y uno preguntarle cosas, mira, ¿cómo es ir más allá? Dame el número de la lotería la semana que viene, no sé qué, cosas así por el estilo.
No, Vuelvo a lo de antes. ¿Quién te dice que no pase? claro, pero bueno, a lo mejor es como todo, ¿no? Que la gente habla de las cosas más. Esto me recuerda al meme ese de las mujeres si tuvieran una máquina del tiempo, salen, ay, abuela, pues, qué bueno volver a verte. Y los hombres, ¿sabes? En una cruzada ahí en Jerusalén con los templarios. Vamos a tomar Jerusalén. Por eso, bueno, a lo mejor una persona sensata, si ve a su padre o madre fallecido, se sentaría ahí, ay, te quiero, te extraño, yo, joder. Yo diría, explícame perfectamente desde el minuto cero todo. Cómo es, cómo se entra, cómo se sale, cuáles son los trámites, cómo es la dinámica, se come, se duerme, todo eso. ¿Cómo se entra y se sale? Te ha dejado afectado el capítulo de Venezuela, con los papeles. Sí. Sí, te imaginas que después de muerto todavía esté con el tema de los papeles, ¿no? O sea, claro, Está San Pedro, si yo- San Pedro está en la aduana. claro. Tú eres de Venezuela. Oh. A ver los papeles. Uf, ese es mi terror, fíjate. Ese es mi terror. Morirme y que me pidan algún papel apostillado de Venezuela para entrar al cielo. Ese sería mi terror. Y no lo tienes. Y no lo tengo y tengo que apostillarlo y tengo que pagarle a alguien para que me lo saquen. Pues nada, pues yo creo que hasta aquí. Desearle una maravillosa guardia a aquellos que entren de guardia en esta noche de Halloween. Por lo menos contad con que es festivo, que a priori se debe remunerar algo más. Y para los que están salientes de guardia, pues disfrutad del día de hoy y del Día de Todos los Santos, que es el próximo día. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, escucharnos y buena guardia. Buena guardia y buena suerte.